Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les voy a hablar acerca de un tema muy importante y es el estado de supervivencia en el que viven los seres humanos. Recuerden que aquí en el canal no hay una verdad absoluta, aquí estamos para aprender y desaprender de la vida. Y bueno, considero que este tema es muy importante porque vamos a empezar un nuevo año, vamos a empezar un nuevo proceso y es importante tener claridad de cuáles son los patrones y las cosas que nos alteran y nos impiden cumplir nuestros sueños. Si nosotros vivimos todo el tiempo en un estado de supervivencia, ¿cómo vamos a empezar a construir nuestros sueños si ni siquiera estamos pudiendo con las cosas básicas de la vida humana? ¿Sí? Entonces quiero explicarles un poco qué es el estado de supervivencia, por qué se genera y cómo podemos salir de ahí con algunas técnicas y herramientas. Recuerden que aquí en el canal no hay una verdad absoluta, que aquí estamos para aprender y desaprender de la vida, que yo todo lo que comparto en este canal lo comparto desde los valores, desde las virtudes, con integridad y también desde mi propia experiencia de vida. Siempre se los he dicho en mis episodios, y es que al final de cada capítulo ustedes puedan, aunque sea, sacar unas 3 conclusiones, 3 ideas o 3 aprendizajes que les hayan quedado de este episodio para que ustedes lo puedan empezar a implementar en su diario vivir. Más allá de poder adquirir la información, es poderla empezar a aplicar y a integrar a nuestra vida de manera consciente, entendiendo que si yo les hablo en este canal de mapa de sueños y manifestación consciente, realmente yo no quiero darles pajazos mentales donde simplemente idealicemos, sino que simplemente seamos muy conscientes de nuestro proceso interior, de nuestro proceso de transformación, de las cosas que realmente son fundamentales para llegar a un cambio determinado en nuestra vida. Así muchas veces intentemos muchas técnicas, si nosotros no, superamos las cosas que son transversales en el tema del desarrollo personal, no vamos a poder construir nada sobre cimientos realmente sanos, ¿sí? Entonces es como si estuviéramos en un círculo vicioso. Por eso es importante hablar de estos temas para poder entender por qué a veces no llegamos a la vida de nuestros sueños. Esto me pasaba a mí antes. Yo les voy a ir contando en el podcast de hoy más o menos cómo yo me di cuenta de esto, cómo también salí de ahí y ahora cómo estoy intentando vivir día a día, porque igual esto es un aprendizaje ya desde la conciencia, ¿sí? Bueno, primero que todo quiero decirles que el estado de supervivencia es cuando el sistema nervioso está constantemente activado. Es como si hubiera un peligro permanente, aunque no existiera una amenaza específica real o presente. El cuerpo y la mente funcionan desde el tengo que sobrevivir, no desde el puedo vivir y crear. Es decir, es como si tu mente y tu cuerpo todo el tiempo estuvieran alerta pensando que los va a atacar algo, que se van a morir, que esto se acabó. Y esto genera ansiedad, alerta constante. Todo el tiempo estás pensando en escasez, en que te falta dinero, tiempo, amor, oportunidades. Actúas por obligación y no por propósito, es decir, como que tienes que hacerlo y es como ese tengo que, pero no es como que deseo hacerlo o decido hacerlo, sino como que actúas en consecuencia a lo que te exige el sistema. Repites efectivamente patrones traumáticos o patrones, hay muchos tipos de patrones, pero es como que nuevamente estás como en un círculo vicioso repitiendo una y otra vez cosas que tú sabes que no te dejan avanzar. Y no le pones un freno tampoco desde tu toma de decisiones y pierdes la conexión con el placer, el disfrute y el sentido. Es decir, lo haces por inercia, lo haces porque te toca, lo haces porque estás vivo y tienes que sobrevivir justamente en una sociedad, en un sistema, pagar una renta, pero no porque realmente tú tengas ese sentir de quiero hacerlo, lo estoy disfrutando, me gusta, sino es como me toca, tengo que, y simplemente sobrevivo día a día haciendo eso que tengo que hacer y que el sistema me pide. Digamos que neurológicamente predomina el cerebro reptiliano encargado de huir y luchar o congelarse. Es decir, que en este caso, cuando estamos en modo supervivencia, el cerebro reptiliano es el que gobierna totalmente nuestra mente. Vemos y vivimos en una sociedad en la que
justamente estamos inmersos en un sistema que nos exige pagar una renta, un sistema que nos exige entrar en un sistema educativo, un sistema que nos exige logros, un sistema que nos exige muchas cosas financieramente, un sistema que nos exige trabajar en un 8 a 5 para poder justamente intercambiar nuestro tiempo por dinero. Y este estado de supervivencia es lo que le pasa a la mayoría de la población, y es que no llegamos a fin de mes. Yo soy colombiana, vivía en Colombia, trabajaba en un hospital desde las 7 de la mañana a 4 de la tarde, desde las 6 de la mañana a 4 de la tarde, con una hora de almuerzo, y los fines de semana también. Ya después de que salía del trabajo, iba a la universidad, estudiaba de 6 de la tarde a 10 de la noche, iba a mi casa, hacía tareas, dormía algunas pocas horas y al otro día me levantaba otra vez muy temprano para poder hacer la rutina. Mi mamá, por suerte, me ayudaba con la alimentación y miren, yo no llegaba a fin de mes. Yo no llegaba a fin de mes en el aspecto de que yo tenía que pagar mi universidad. Obviamente el dinero que me ganaba no me alcanzaba. Yo pedía dinero prestado, siempre andaba como bregando con el tema financiero. Y eso que yo no soy mamá ni tengo hijos, pero por ejemplo, personas que tienen que, pagan su renta, medianamente alcanzan a pagar la comida, pero no llegan a fin de mes. No les alcanzan las finanzas, no tienen tiempo porque están agotados y agobiados porque dedican todo su tiempo al trabajo, tienen problemas con el transporte porque les queda muy lejos del trabajo a la casa. Y todas estas exigencias sociales, por el simplemente hecho de estar vivos, por el simplemente hecho de vivir en una sociedad, ya nos hace entrar en un estado de supervivencia. Cuando no llegamos a fin de mes, cuando tenemos este miedo, esta ansiedad de que no voy a conseguir la plata para la renta, de que no voy a poder, de que todos los días llego tarde porque el sistema de transporte está muy lleno o no me pasa, o no tengo cómo irme al trabajo, o inclusive no sé cómo relacionarme con las personas, entonces no he trabajado en mi amor propio, me cuesta tener relaciones de pareja, y todo el tiempo estoy como con esta lucha con la vida y con absolutamente todo lo que te rodea. Esto lo que genera justamente es que tú entres en un estado de ansiedad frecuente. ¿Por qué? Porque si digamos que un día, piensa en un día caótico de tu vida, que tú digas, mierda, me levanté tarde, tengo que ir a trabajar, salí tardísimo, me pagaron y no me alcanza, tengo que pagar el recibo de la luz, el agua, no sé qué, el transporte, más la comida de los niños, más no sé qué, más la renta. Y obviamente todo esto, si lo ponemos en un lapso tiempo larguísimo, años seguidos con este ciclo y círculo vicioso, donde nuestro sistema nervioso está alterado, donde nuestro cerebro normaliza estar justamente en este estado de supervivencia, creándonos escenarios de ansiedad y alerta constante, donde todo el tiempo nos estamos sintiendo atacados, vulnerados, como si nos fueran a hacer daño y reaccionando en el aspecto de que me están haciendo algo, yo me protejo. Entonces la gente está alterada, estresada, iracundos, molestos con la vida, rabiosos, y allí justamente pues tú actúas porque te toca sobrevivir porque pues estás vivo, entonces tienes que vivir en un lugar, tienes que comer algún alimento, tienes que cumplir con un sistema social que te exige todo este montón de cosas, y al no poder lidiar con esta gestión emocional o hacer un plan de acción con lo que no te gusta, pues justamente entras en este modo de escasez total. Entonces me quejo todo el tiempo, me quejo en el trabajo, este maldito trabajo, mi jefe es una mierda, no me pagan, este trabajo asqueroso, empiezas a renegar de la vida, empiezas a renegar de tu esposa, empiezas a renegar de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de tu infancia, de tu vida, del dinero, te quejas por lo que tienes y por lo que no tienes, y empiezas a actuar porque la vida te obliga a actuar, o sea, no porque la vida te obligue, pero es como que tú actúas porque el sistema te lo exige, y tú simplemente lo haces porque te toca. Repites patrones traumáticos, es decir, frecuentemente estás en estos círculos viciosos en los que una y otra vez te pasan cosas similares, entonces entras en estos trabajos siempre, en estos trabajos que de pronto te esclavizan un montón o que te pagan poco por un montón de trabajo, o entras en estos círculos viciosos donde
nunca te alcanza el dinero y siempre estás endeudado. Entonces repites estos ciclos una y otra vez, y obviamente este escenario de estar angustiados, estresados, quejándonos, de no sentirnos bien porque además sabemos que no estamos pudiendo sobrevivir, que no logramos llegar a fin de mes, que no tenemos al día como las cosas básicas para poder vivir, pues justamente perdemos el placer y el disfrute y el sentido de la vida. Es decir, ya no te genera como esta felicidad o este ánimo. Ya comes en tu hora de break o tu hora del almuerzo o de lunch, malhumorado, mirando el celular, intentando distraerte con dopamina instantánea. Estás ido todo el tiempo, buscando de pronto una dopamina externa que te permita como sentir un poco de alivio, aunque sea un rato, para no poder enfrentar tu realidad, pero en el fondo simplemente son pañitos de agua tibia, porque esto no soluciona nada. Te sientes mal, te adaptas a sentirte mal y lo que haces es que neurológicamente activas 100% tu cerebro reptiliano, que todo el tiempo está en modo supervivencia, sobreviviendo a la sociedad, sobreviviendo a tu relación pareja, con tu cuerpo totalmente alterado, con tus hormonas alteradas, posiblemente con problemas alimenticios, posiblemente no descansas en las noches, posiblemente esa queja, esa culpa y ese malestar se ve frecuentemente en tus discursos de todo el día, obviamente vibrando una vibración energética que no es la más elevada y viviendo con esta ansiedad y esta escasez eterna. Básicamente este es el estado de supervivencia. Como les decía, yo en Colombia vivía en un estado de supervivencia y me creí esto del sueño americano. Dije, bueno, pues si voy a ganar en dólares ya me va a alcanzar el dinero. Bueno, estas cosas que a veces uno se cree y estas creencias que de pronto vimos desde muy chiquitos, y era que de pronto afuera podíamos encontrar lo que en nuestros países no. Y sí, se encuentran muchas cosas, pero igualmente me di cuenta que el sistema está en todos los países, que lo que cambia es la moneda y el territorio, pero que a la final aquí la gente también tiene que exactamente hacer lo mismo y vivir dentro de una matrix, excepto que tú hagas el trabajo, digamos, de desarrollo personal correcto para poder salir de ahí. Pero normalmente el 99% de la población pues justamente están es del otro lado, ¿no? Están inmersos en el sistema, están inmersos en el caos, están inmersos en esta carrera de la rata que justamente nos tiene en este estado de supervivencia. El estado de supervivencia además lo naturalizamos tanto que en nuestras relaciones interpersonales también empezamos a tener este tipo de conductas y de patrones repetitivos que a la final son tóxicos. Tienes una relación tóxica contigo mismo y con todos tus entornos, con tu entorno laboral, con tu relación tóxica con el dinero, tu relación tóxica posiblemente con tus parejas, con tus hijos. No puedes compartir tiempo en familia porque tienes que estar en el trabajo 9 horas de tu día, entonces ya llegas por la noche a acostarlos a dormir, pero ellos quieren jugar, pero tú sabes que no puedes jugar con ellos porque tienes que levantarte temprano para volver a madrugar, volver al trabajo, preparar el almuerzo. Es un círculo vicioso que no para y que todos los días, naturalizado esto por mucho tiempo, lo que genera es un colapso total en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra parte espiritual. Efectivamente, cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que acá existe también la carrera de la rata, inclusive mucho más porque es un país súper capitalista, y que si en Colombia yo trabajaba 8 horas y me quejaba, aquí tuve que llegar a trabajar 18, 19 y hasta 20 horas de pie, lavando loza, haciendo aseo o cocinando en restaurantes para poder literalmente sobrevivir, porque no era que ni siquiera me estuviera ganando millones de dólares, sino simplemente reuniendo para la renta y reuniendo para las cosas básicas como la comida y como la renta. Esto nos ocurre a la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque estamos totalmente programados. Nadie nos enseñó qué es normal y qué no es normal. Y al sistema y el sistema educativo y el sistema social en el que vivimos justamente quiere ver obreros. Entonces nos enseñan y nos manipulan, naturalizando y normalizando en nuestras vidas la mentalidad de obrero. Y es que yo tengo que venir a este mundo a pagar una renta, a trabajar, a entregar mis mejores años para el final de la vida que el gobierno me mantenga con una pensión que no me alcanza para nada,
y que justamente este es el sueño, ¿no? Estudiar una profesión posiblemente, tener un trabajo para intercambiar tu tiempo por dinero, ganar un dinero, pagarle al gobierno tu ahorro para que cuando seas viejito, pues aparentemente puedas tener una vejez segura y digna, ¿no? Básicamente este es el cuento, este es como el cuento del sistema que nos han vendido, pero justamente parte de salir de estas creencias y de este modo de supervivencia es empezar a enfrentar estas creencias que nos creímos, que las escuchamos por ahí, que nos las vendieron de unas maneras como programas muy maravillosos donde la estabilidad es el mejor postor, pero a la finalidad esa estabilidad nos genera confort porque no nos hace mover, porque nos detiene justamente en este círculo de la víctima, de queja, culpa, justificación, echándole la culpa al gobierno, al país, al profesor, a mi jefe, al sueldo, al dinero, a todo menos responsabilizándonos de nuestra vida. ¿El sistema te quiere ver en supervivencia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque al sistema prefiere ver gente que no piense, que no sienta y que no se expanda. Porque a la final ellos viven de todo esto, de todas estas raticas que se levantan, trabajan, entregan su dinero a cambio de su tiempo y entregan sus mejores años sin mirar adentro, sin encontrar su propósito, sin preguntarse en realmente si querían esto para sus vidas. Y lo peor de todo es que entrenan a sus hijos desde esa carencia, desde esa escasez y desde esa manera de vivir tóxica y agobiante. Creamos más adultos enfermos, más adultos tóxicos y más adultos justamente con todos estos patrones dañinos para nosotros como humanidad. Cuando llegué acá me di cuenta que todo eso era mentira, que el sueño americano, digamos que no era específicamente como me lo habían vendido y que si quería salirme del sistema, cambiándome de país, lo que hice fue entrar a un sistema mucho más fuerte y asumirlo de una manera distinta. Me costó entender por mucho tiempo esto. Realmente los primeros años bregué muchísimo para pagar una renta. Acá si no pagas la renta te llaman de inmediato a la policía. Entonces yo le tenía pavor, le tenía miedo a que me pagaran, me llamaran a la policía, porque ustedes saben, uno que es migrante y problemas con la ley, pues eso es súper delicado. Pero tampoco nos enseñan en el colegio o nuestros padres de finanzas personales y de cómo administrar el dinero. Y justamente gran parte de esta ansiedad social, gran parte de esta escasez mental que tenemos, porque ni siquiera es física, es gracias a estas creencias heredadas, es gracias a todos estos patrones heredados o esto que vimos que era normal de cómo se maneja el dinero, vimos que era normal estar endeudados, vimos que era normal deber, vimos que era normal apenas conseguir lo justo para vivir. Bueno, obviamente hay contextos, no en todos. Posiblemente si tú creciste en un entorno mucho más abundante o de pronto con una mentalidad un poco más abierta frente a estos temas, sí, pero normalmente en el colegio nos educan es justamente con la mentalidad de obrero y es a servir, a entregar tu tiempo por dinero. ¿Sí? A que vivas de una pensión cuando seas viejito. Entonces es como el programa estandarizado que prácticamente a todos nos han instaurado. Entonces, claro, tú creces sin saber nada de finanzas personales, simplemente viendo lo que aprendiste a tu alrededor, viendo lo que naturalizaste y normalizaste, viendo lo que dicen en las novelas, en las películas. No te enseñaron a trabajar tu tema emocional, ni tu sistema de emociones, ni a leer tus emociones, ni a simplemente tener una salud mental sana y saludable contigo, sino que nadie te enseña de esto. No nos enseñan a ser adultos y a responsabilizarnos de nosotros mismos, por ende nos toca aprender en el camino. Y nadie nos enseña a relacionarnos con la vida y aprender a tomar decisiones cuando algo no nos gusta. Por el contrario, nos dicen, por ejemplo, en Colombia, ay, mamita, antes agradezca que tiene ese trabajo porque hay miles de personas esperando en la puerta. O sea, es como que antes agradezca que la contrataron. Y tú tienes que adaptarte a lo que te pida la empresa. Tú tienes que adaptarte a lo que la empresa te pague. O sea, tú no puedes decidir siquiera cuánto quieres ganar o ¿me entiendes? O sea, todo es desvalorizándonos tanto nosotros para ser aceptados en un sistema que además es un sistema opresor, y lo peor de todo es que esto lo naturalizamos y lo normalizamos, y esto es lo más triste, que cuando nosotros no nos ponemos a plantearnos por qué yo estoy actuando de esta manera y por qué normalizo mi vida como es, cuando es caótica, cuando no me siento bien, cuando vivo en ansiedad, cuando estoy angustiado, estresado, agobiado, cuando ya no puedo más, cuando estoy cansadísima y ya no me da. ¿Por qué seguimos normalizando esto si la vida nos está queriendo decir algo?
Obviamente al principio, lo que les digo, a mí me dio súper duro. La verdad es que años después fue que logré entender todo esto con mucho trabajo interior, con mucha conciencia. También pues yo lo he nombrado en otros episodios y no es que me guste repetirlo, pero a veces yo creo que es bueno recordarlo y también que ustedes lo sepan, porque cuando nosotros empezamos un proceso de desarrollo personal y llegamos como a un tope o como a un estándar un poco más alto de nuestro proceso de evolución, a veces de pronto las personas creen que todo esto que aprendimos simplemente, no sé, somos de buenas o alguien nos lo dio o nos lo regalaron, y las cosas se trabajan y se trabajan justamente por medio de procesos que son fuertes, de procesos de dolor, de duelos, de cambios y de muchas situaciones de incomodidad. Para yo aprender a salir de un estado de supervivencia, tuve que quedarme en la calle 2 veces, me quedé sin casa varias veces, muchas veces no tenía ni siquiera un código postal para que me llegaran mis documentos, muchas cosas que tuve que atravesar, obviamente ansiosa, inestable emocionalmente, inmadura, repitiendo patrones de mi infancia un montón, con una escasez absurda, no solo del dinero, sino de todo, de amor propio, una ausencia de absolutamente todo, ausencia de límites, de amor propio, de dinero, de ideas, no estaba inspirada en ese momento, no podía crear nada porque estaba apenas buscando cómo solucionar la inmediatez, ¿no? Comer, dormir y la vivienda, ¿sí? Que es como lo básico, y el transporte, por ejemplo, acá. Entonces, realmente este proceso me costó un montón, me costó mucho dolor y sufrimiento, pero también aprendí que justamente si aprendemos a leer estas incomodidades como nuestro pulsor, como nuestro impulso para poder crecer y transformar nuestra vida, yo creo que todos podríamos salir de este estado de supervivencia. Si dejamos de normalizar lo que es normal y empezamos más bien a cuestionarnos si es la manera en la que queremos vivir. No es que esté bien o mal, es lo que esté bien para cada uno. Yo me di cuenta que detestaba vivir así, que no quería seguir viviendo eso, que no quería seguir estando angustiada por no llegar a fin de mes. Y es muy triste además que tú sabes que tú tienes un potencial y que no lo valora la sociedad, que no lo valora el trabajo, que no te van a pagar más por ser buena, ¿me entiendes? Es como que antes te opacan, ¿no? Ah, tú tienes 5 maestrías, entonces no te puedo pagar todo eso. Como que te anulan muchas veces cuando tienes ideas, cuando tú quieres dar un poco una milla extra, porque es un sistema. Entonces no es que realmente te hagan nada a ti, pero a ellos no les conviene justamente darle oportunidad a personas que estén un poco más despiertas. Por eso es importante analizar y observar tú en qué proceso estás, si estás en estado de supervivencia, y ya vamos a ver en un ratico cómo salir de ahí. Una de las razones por las cuales se presentan estos estados de supervivencia en nuestra vida justamente es por experiencias de trauma y dolor. En este caso, nuestro cuerpo y nuestra mente aprende que el mundo no es un lugar seguro. Es decir, si nos hicieron mucho daño de chiquitos, cuando fuimos chiquitos fuimos abusados, fuimos maltratados o pasamos por situaciones de negligencia o situaciones en las que así en la realidad no haya pasado, digamos algo que hubiera sido transgresor con nosotros, si nuestra interpretación cuando éramos chiquitos fue justamente que el mundo era inseguro, que los adultos eran malos, o que algo me generaba miedo, o que tenía mucho susto, o que no estaba segura en ese lugar, pues tu mente y tu cámara interna se queda con todo esto grabado, y todo esto va saliendo a la luz poco a poco en la medida que vamos siendo adultos. Entonces justamente el cuerpo y la mente saben que el mundo no es un lugar seguro, pero la raíz de esto puede estar basada en traumas vividos en tu infancia o en tu vida. Es decir, que tu cuerpo se acostumbra a ver y a sentir, y tu mente, que el mundo no es un lugar seguro, y te relacionas desde esa herida. Es decir, es como si te pusieras unas gafas que digan el mundo no es seguro, y como son las gafas, pues todo lo que tú vayas a tocar, a ver y con lo que te vayas a relacionar va a tener ese filtro de que el mundo no es seguro.
Entonces vas a actuar en reacción, vas a actuar como víctima, vas a actuar pensando que todos te están atacando, que te están lastimando o defendiéndote cuando simplemente no está pasando nada de eso, sino que es que te pusiste un filtro que se llama el mundo es inseguro y eso hace que tú todo el tiempo estés alerta, angustiado, como si te fueran a matar. O sea, ponte a pensar que llega ahorita un asesino en serie a donde tú estás en este momento. Obviamente tú te vas a alterar, tu cuerpo se va a poner en un estado de supervivencia, se te va a latir el corazón súper fuerte, vas a empezar a temblar, vas a tomar acción, o te vas a paralizar inclusive, tu sistema nervioso se va a alterar totalmente, tu cuerpo va a estar en caos, posiblemente tu discurso en este proceso esté alterado también. Entonces es como si esto lo extendiéramos a cómodas cuotas a lo largo de nuestra vida y lo naturalizáramos tanto que ya lo integramos tanto a nuestra vida y lo hacemos tan normal y tan natural estar así en caos que ni siquiera nos damos cuenta que estamos en caos y que estamos alterados. Entonces tienen que identificar qué filtro tienen las gafas de tu vida y cuáles son los traumas que están registrados en estos filtros de tu vida, porque basados en estos filtros, nuestras heridas de infancia, nuestros tipos y estilos de apego, nuestros traumas, nuestros patrones heredados o todo lo que nos haya pasado, que hayamos sentido en algún momento que fue transgresor con nosotros y que justamente nos pueden llevar a pensar o a interpretar, sea verdad o no, estamos en un modo supervivencia, pues esto va a hacer que actuemos en modo supervivencia. ¿Por qué? Porque la mente guarda absolutamente todo, lo que imaginas, lo que piensas, lo que es real y lo que idealizas. Por ende, todo el tiempo vas creando un nuevo autoconcepto, un nuevo merecimiento, un nuevo amor propio, unas nuevas cosmovisiones de la vida, una nueva identidad y una nueva forma de interpretar la vida de acuerdo a todo lo que te pasa. Entonces, justamente, si tú crees que todos están en contra tuya, que todo es malo, que solamente te faltan cosas, que todos te quieren hacer el mal, que de todos te tienes que defender, que eres la víctima del mundo, pues imagínate cómo está tu interpretación de la vida. Pues es una persona totalmente carente, es una persona que no se responsabiliza de sus emociones, de su sistema emocional, de su mente, es una persona que todo el tiempo está a la defensiva, que toma decisiones basado en lo que le pasa alrededor, no en lo que decide. Por ende son personas que al final no deciden realmente cómo quieren vivir porque todo el tiempo estás sobreviviendo. Y cuando estás sobreviviendo, pues no decides realmente qué quieres hacer con tu vida, sino simplemente estás intentando no morir. Y pues entender esto es muy jodido porque, como les digo, lo loco es normalizar que todo esto es normal. Que vivir así es normal, que vivir agotados, agobiados, cansados, drenados por un sistema es normal. Otro de los factores que es muy importante tener en cuenta es el estrés crónico. Como les decía, cuando nosotros extendemos a un largo plazo estos sistemas emocionales o estos lapsos emocionales que tenemos o estas crisis, al no tener una gestión emocional, al nosotros no hacer esta interiorización de, oiga, ¿cómo puedo hacer que mis emociones pasen? ¿Cómo puedo transitar mis emociones? ¿Qué emociones estoy sintiendo? ¿Qué me genera rabia? ¿Qué me genera malestar? O sea, al tú no ser consciente de tu estado emocional, todo lo que pasa en tu vida se va quedando guardado en tu cuerpo físico, porque somos cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual, ¿sí? Todos estos cuerpos van drenando todo lo que te va pasando día a día. Es como la casa hay que limpiarla, ¿cierto? Si tú no limpias tu casa y no sacas la basura, ¿qué va a pasar? Pues tu casa se va a llenar de basura, ¿cierto? Pero cuando tú, y eso mismo pasa con tus emociones, con tu cuerpo, con tu parte mental y con tu parte espiritual. Si tú simplemente dejas que esto rebose de basura y no lo limpias nunca, pues en algún momento va a haber un colapso. ¿Sí? Va a haber un colapso en tu casa porque el sistema de basuras no está funcionando, no está sacando la basura y obviamente esto va a hacer que empiecen a haber roedores, empiecen a haber malos olores, hayan desagües, tu casa empieza a oler a feo, posiblemente que no haya espacio para cosas limpias y esto te empieza a traer un montón de consecuencias. Con nuestro campo emocional es exactamente igual.
Si tú no haces esta gestión emocional, donde tú entiendes que la emoción te está mandando un mensaje de tu subconsciente y que cuando tengas estas emociones hay que entender que no hay emoción mala ni buena, sino que las emociones vienen a traerte un mensaje, y entre más tú consciente seas de qué es lo que te genera este malestar o qué emociones tienes y por qué, y qué es lo que te genera la emoción y cómo te comportas con esas emociones, justamente es aprender a jugar con las emociones y a sacar la basura emocional. Porque cuando la basura emocional no se saca, se traspasa toda esta carga a nuestro cuerpo físico. Y por eso vemos personas muy enfermas en una sociedad como la que estamos, donde justamente parte del sistema es que no podamos tener esta inteligencia emocional, por eso no nos la enseñan. Y como no nos la enseñan y nosotros como adultos no nos responsabilizamos, pues vemos tanta gente enferma físicamente, pero esa enfermedad física es simplemente una traducción de la enfermedad emocional que tenemos la mayoría de las personas. Digo tenemos porque igual, como les digo, yo también hago parte de esta vida. Y también muchas veces me he enfermado por no hacer mi gestión emocional. Ahora yo soy muy consciente de que voy a trabajar en mis emociones con mi terapia, con mi terapeuta, y hacer mis procesos internos para poder sacar la basura emocional día a día y que no haya este colapso de basura emocional en mi mente y menos que se traspase a mi cuerpo en enfermedad, ¿sí? Justamente es esto. Estar con este estrés crónico, como vemos a las personas, vemos que los papás se levantan. Yo trabajo con niños, por ejemplo. Hay niños que llegan irritados, iracundos, molestos. Y tú ves a los papás y es como si ellos le traspasaran a los niños todas estas emociones tan fuertes y tan tóxicas. Entonces no es que la emoción sea mala o buena, pero cuando una emoción te gobierna, sí hay que tomar acción e ir a donde un profesional, porque no es normal que tú estés iracundo todo el tiempo, porque no es normal que tú todo el tiempo entonces estés depresivo, porque no es normal que entonces todo el tiempo digas que estás perfectamente feliz, porque las emociones todas son demasiado importantes para nosotros. De hecho, que se liberen estas emociones es muy importante para nuestro cuerpo. Y es muy importante para justamente conectar con esta parte interna de nosotros, porque la emoción te quiere decir algo, pero si tú no le prestas atención, entonces le estás cerrando la puerta a la oportunidad de expandirte. Entonces, no nos enseñan a esto, y esto hay que aprenderlo en nuestra adultez, o hay que aprenderlo en lo más pronto que podamos, y es justamente a identificar, oiga, ¿qué emoción siento? ¿Por qué me generó esta emoción? ¿Qué fue lo que me generó esta emoción? Listo. ¿Cómo me comporto cuando tengo esta emoción? Y hay que entrar en un estado de conciencia observándome cómo soy con estas emociones, hablándole a esta emoción, preguntándome de dónde viene esta emoción, el porqué de esta emoción, el para qué de esta emoción, transitando, sosteniéndola, habitándola, viviéndola, porque a veces nos negamos a sentir algunas emociones, y esto es justamente como cerrar la puerta del camión de basura, ¿sí? Y ya no permitir que salga. No es que la emoción sea basura, es como un ejemplo, ¿sí? Debemos hacer esta gestión emocional para que salga, y al transitarla y ser consciente de nuestras emociones, pues poder tener una inteligencia emocional, o por lo menos una relación más sana y no tan tóxica con nuestras emociones. No es normal vivir en caos, no es normal que los papás estresen a los niños y que les anden regañando y pegando todo el tiempo. No es normal que todo el tiempo andes estresado en el trabajo, no es normal que todo el tiempo estés con estos patrones exagerados de sobrecarga, de sobreestimulación, de autoexplotación, ¿me entiendes? O de autosabotaje o de pereza, porque todo esto tiene que ver con tu gestión emocional, ¿sí? Todo lo que sucede y todas las maneras en las que tú te comportas en tu día a día tienen que ver con tu estado emocional. O sea, la emoción es la que dirige totalmente tu vida. Y si tú no aprendes a regular esto, se te van a ir tus sueños, se te va a ir el éxito, se te va a ir todo lo que tú tienes, que ya es tuyo y te pertenece, pero hasta que tú no renuncies a estas cosas que nos enseñaron, pero que no son reales, sino que con conciencia vamos a aprenderlas, pues justamente no vas a lograr conectar con esto maravilloso que hay dentro de ti.
Entonces hay que hacer la gestión emocional, hay que entender que el estrés y la sobrecarga emocional no es normal y que si tú entiendes tu cuerpo y aprendes a relacionarte distinto con tus emociones, posiblemente llegues a unas respuestas y resultados mucho mejores, aprender a tomar decisiones mucho mejor, dejar de reaccionar, y esto va a hacer que dejes de sobrevivir, ¿sí? Porque vas a aprender a manejar tu sistema emocional, que es casi que el sistema operandi de tu cuerpo, de tu mente y de tu parte espiritual. Hay muchas creencias limitantes heredadas y muchos patrones transgeneracionales heredados que también justamente nos trasladan a este estado de supervivencia. Posiblemente muchos crecimos escuchando que no había plata, que el dinero es escaso, posiblemente muchos escuchamos que no alcanzaba para algunas cosas o que tocaba el colegio público, o por ejemplo en países donde hay por ejemplo regímenes políticos muy fuertes. Conozco unas personas que son de Cuba y por ejemplo ellos me han contado que por ejemplo era el régimen socialista, comunista, era totalmente opresor y no permitían que ellos tuvieran, por ejemplo, que creyeran en la religión o en la Navidad. Entonces nunca habían regalos de Navidad, porque eso era ilegal, por decirlo así. Tú no podías tener, no sé, 5 bolsas de arroz porque eso era ilegal y te metían a la cárcel, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros crecemos transgeneracionalmente con algunos patrones muy instaurados, que a la final son discursos, que son creencias, que hacen que esas creencias se conviertan en hábitos y en maneras de vivir, pues, y en discursos. Entonces, por ejemplo, estos niños que crecieron en este régimen donde no se podía tener comida, donde es un país que está totalmente en escasez, donde no puedes tener nada porque nada te pertenece así trabajes, donde te toca vivir con lo mínimo porque así es la ley, ¿sí? Y así debe ser según ellos. Entonces, cuando crecemos con estas cosas y patrones heredados, esto la mente lo normaliza y transgeneracionalmente se lo pasamos a nuestras generaciones. Esto también lo pueden ver en el libro de Este dolor no es mío, porque ahí explican transgeneracionalmente cómo se heredan todas las cosas, inclusive se heredan traumas también, se heredan muchas cosas, entre esos justamente esta desbalance emocional, justamente este estado de supervivencia, de ansiedad y justamente todas estas creencias limitantes, como por ejemplo que no hay dinero, que es pecado, por ejemplo gente que es muy religiosa y que tienen conflictos con el dinero, que es pecado tener dinero, por ejemplo, o que es pecado X o Y cosa. Entonces hay que mirar muy bien cuál es el discurso de mi familia, observarlo y realmente preguntarte a ti, ok, yo quiero creer esto, porque estos discursos heredados, justamente, al no hacerlos conscientes, nosotros también los estamos aceptando. Es decir, que acepto la forma de vivir, pero la acepto no porque yo lo decida, sino porque simplemente permití que otros decidieran por mí cuál es la manera correcta de vivir. Entonces, eso es lo más importante de poder preguntarnos qué pasa con las creencias limitantes, y es aprender a elegir y a decidir tú qué quieres para tu vida, no simplemente asumir que porque todas tus generaciones pasadas vivieron en este sistema, por ejemplo, opresor, por ejemplo, un sistema de gobierno, entonces tú quieres vivir así. Ahora en la actualidad vemos que mucha gente dice, no, yo ya no quiero vivir así y me voy a otro país, por ejemplo. Entonces me voy y migro y creo un cambio en mi vida y creo unas nuevas formas y unos nuevos sistemas de creencias. Posiblemente la gente que antes vivía en Cuba, que ahora vive acá, en un país como Estados Unidos, ahora tiene unos sistemas de creencia distintos porque ya no están viviendo en esa escasez. Entraron a un sistema totalmente capitalista que es muy diferente al sistema comunista, donde te dan una tarjeta para ir a reclamar el arroz, donde te dan unas porciones específicas para poder comer el mes entero, donde sea el trabajo que sea, te vas a ganar la misma miseria de dinero. Entonces es eso, tú decides qué quieres creer y qué quieres descreer también. Lo más importante es que cuando descreas y desmontes estas creencias limitantes, tú instaure sistemas y programas nuevos que te reemplacen esa información. ¿Listo? Es decir, me salí de un sistema socialista, me salí de un sistema socialista donde no hay comida, donde no me pagan por trabajar, donde hago todo pero igualmente soy igual de pobre, donde no hay ni agua, ni absolutamente ni comida, ni nada.
Y como decido no creer en esto, entonces me voy a otro país y creo e instauro un nuevo sistema, por ejemplo, un sistema capitalista donde, ok, yo voy a trabajar para poder ganarme un dinero y que este dinero yo lo pueda distribuir y administrar. Esos son nuevos sistemas de creencias, ¿sí? Que es creer en otro sistema. No estoy diciendo que estos sistemas sean buenos o malos, es un ejemplo como para que ustedes me entiendan cómo se ve transgeneracionalmente estas creencias limitantes y la importancia de poder descreerlas, pero montando un sistema nuevo que sea más sano y armonioso. Pero este sistema nuevo es la manera en la que tú dices, yo decido vivir así. Es decir, ya no tomas esta decisión porque tocó, porque la abuelita, la tía y la prima vivían así. No, 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 no. Tú decides cómo quieres vivir. Ya nadie va a decidir por ti. Tú lo decides. Sí, con responsabilidad y con madurez. Entonces ahí es donde yo digo la instauración o instaurar totalmente nuevos sistemas de pensamientos y de creencias que desbarquen totalmente esas creencias limitantes heredadas transgeneracionalmente. Es decir, que se manifiesta el estado de supervivencia en una persona. Digamos que con lo que yo he comentado más o menos, pues creo que es claro, sin embargo lo voy a decir un poco más específico. Digamos que a nivel mental tenemos pensamientos repetitivos y catastróficos todo el tiempo, es decir, todo el tiempo estamos pensando lo peor. Me van a echar del trabajo, me van a sacar de este país, no me va a alcanzar el dinero, la señora de la renta ya no me va a rentar más, ya el transporte no me va a pasar, voy a llegar tarde a mi trabajo, mi jefe me va a echar, mis hijos no me quieren, mi esposo me va a engañar. Cualquier estupidez mental catastrófica que tú te puedas inventar, te la vas a inventar si estás en modo supervivencia. ¿Por qué? Porque justamente vives alerta, en defensa, intentando defenderte del mundo. Por ende, si para ti el mundo es un caos y está en contra tuyo, pues obviamente tus pensamientos están equilibrados con eso que tú estás interiorizando y que tus interpretaciones dicen, ¿no? Entonces, tus pensamientos van a ser repetitivos y catastróficos. Vas a tener dificultades para tomar decisiones porque vas a tener mucho miedo. Te va a gobernar el miedo, te va a gobernar la ansiedad y la angustia. Por ende, se te va a dificultar decidir y posiblemente vas a empezar a decidir desde todas estas carencias emocionales, mentales, heredadas, físicas, desde tus miedos y desde tus traumas. Siempre vas a estar con miedo al futuro y con este sinsabor de que no sabes qué va a pasar, angustiada, alterada. Vas a tener irritabilidad y culpa, vas a ser posiblemente una persona iracunda o que muy fácil se irrita o que muy fácil se sale de casillas. Vas a tener culpa todo el tiempo porque sabes que quieres vivir una vida distinta, sabes que quieres intentar salir del sistema o que te alcance el dinero o que te sobreesfuerzas tanto, pero a la final no logras llegar a fin de mes y esto te genera una culpa horrible. También una tristeza contenida, es una tristeza como que tú dices, estoy cansada, estoy agotada, ya lo intenté todo, lo estoy haciendo todo y no funciona nada, no sirve. Este agotamiento extremo, insomnio, posiblemente se te dificulte muchas veces tomar el sueño, descansar, duermes menos horas, posiblemente trabajas más de lo que descansas, y este sobreexplotación y agotamiento físico te lleva a una fatiga crónica, que es como que ya entras en un colapso físico, mental y espiritual. Tu cuerpo todo el tiempo está tensionado, alterado, totalmente condicionado por estas emociones, por esta sobrecarga. Muchas veces se genera acné, muchas veces se generan problemas digestivos, obesidad, retención de líquidos. También a nivel, digamos, espiritual, pérdida de propósito, es decir, tú simplemente no sabes a qué estás, no sabes por qué estás acá, no sabes el para qué estás acá, pero crees que vivir es levantarte para poder ir al trabajo y poder pagar la renta, y tu día más feliz es cuando te pagan, pero sabes que ya debes ese dinero o que ya lo tienes que pagar, entonces es como un círculo vicioso. Por eso la gente se llena de dopamina instantánea, porque esa ausencia de propósito lo que hace es como estoy en supervivencia, me siento mal, mi vida es un caos, tengo una vida que no quiero, no llego a fin de mes, no tengo dinero para pagar las cosas, no me alcanza, tengo un trabajo que no me gusta. Tu sistema de recompensas está dañado, por decirlo así. Por ende,
tú vas a intentar buscar algo que te dé un poquito de paz y de calma, así sea por un instante. Por eso la dopamina instantánea genera estas descargas de dopamina muy flash, pero son tan fugaces que termina siendo muchas veces peor. También muchas veces por eso es la culpa. La dopamina instantánea es uno de los factores más transgresores en la sociedad actual. De hecho, si ustedes se dan cuenta, todas las empresas que existen son empresas de entretenimiento que lo que nos permiten justamente es tener estas descargas de dopamina para distraernos de poder conectar con nosotros. Lo que hacen es seguirnos hundiéndose en estos círculos viciosos porque nos dan esta dopamina que al final nos permiten salir día a día de esta rutina horrorosa en la que estamos, de esta supervivencia. Me doy un poquito de placer y ya vuelvo a mi realidad, ¿sí? Esto como se ve reflejado en el exceso de redes sociales, esto se ve reflejado en el exceso de películas como Netflix y toda esta cosa. Hay gente que dura horas y horas viendo esto y es como una manera de desconectarte de tu vida para poder conectarte a algo que te genere más placer o por lo menos otra, que engaña a tu mente de que estás en otro modo, ¿no? La comida, el exceso de comida, normalmente no es comida sana ni siquiera, sino es como me tengo que llenar de algo porque estoy tan harto de mi vida que de alguna manera quiero llenarme y llenarme. La pornografía, las drogas, las discotecas, los vapes, el cigarrillo, todo tipo de vicio, el alcohol y todo este tipo de hábitos autodestructivos que vamos, digamos, naturalizando y normalizando poco a poco de manera muy, muy, muy sutil para salir justamente como de este modo supervivencia, pero al final lo que te genera es entrar en una dosis de dopamina instantánea que no te va a llevar a nada y que por el contrario te va a dejar con peores resultados, más frustrado, sin menos dinero, distrayéndote mucho más de lo que sí podrías hacer y desenfocando totalmente tu atención. Ahorita en esta sociedad actual, la Tercera Guerra Mundial es por nuestra atención, es decir, quieren totalmente nuestra atención. Y como quieren totalmente nuestra atención, entonces ellos van a intentar que tú te distraigas con todo lo que te rodea. Tiendas online, productos, te venden cosas que no necesitas, pero te las hacen vender como una experiencia placentera. Te van a hacer música, álbumes, eventos, reinados, fútbol, videojuegos, todo lo que tú quieras, ropa de colores, de todo lo que tú quieras te lo van a vender porque justamente haces parte de un negocio que es el sistema que te quiere ver distraído y desconectado. Entonces, por eso al principio les hablaba de que hay que tener mucha conciencia para hablar de estos temas, porque lo primero es identificar yo dónde estoy para poder ahí sí tomar acción. ¿Listo? Por ende, claro, hay una pérdida de propósito porque tú no sabes a qué viniste, simplemente crees que es venir a trabajar y pagar dinero o conseguir cosas materiales, dinero para mostrar en Instagram o cosas así, pero realmente no estás conectado con tu esencia del ser o con tu propósito. También te desconectas de tu cuerpo porque tu cuerpo es muy intuitivo, de hecho tu cuerpo te avisa y te informa cuando algo no está bien, pero como estamos tan sobreestimulados desde lo negativo, sobreviviendo, pues tu cuerpo siempre está en alerta, por ende ya no identificamos cuando realmente algo está pasando que realmente sea importante, ¿sí? Estando normal, sin ningún peligro, tú crees que te van a matar. Por ende, cuando sí realmente va a pasar algo importante, ya tú no lo percibes porque tu cuerpo está demasiado sobreestimulado desde esta necesidad y desde esta supervivencia. Por ende, pierdes esta desconexión, esta intuición con tu ser y con tu esencia del ser. Y también puedes tener esta sensación de vacío, como que no te sacias con nada, como que nada es suficiente, como que no te llenas, como que, ay, qué pereza, qué aburrimiento, quiero placer, quiero cosas ricas, qué pereza la vida, nada me emociona. Te genera esta sensación de vacío existencial donde nada es suficiente, donde simplemente vivir es agotador, es cansado, es aburrido, donde lo único que posiblemente te guste sea lo instantáneo, lo falso, la dopamina que te genere migajas de placer, pero que en el fondo tú sabes que no estás construyendo nada porque no estás conectado con tu esencia. Porque es importante salir de este estado de supervivencia, es importante plantearnos todo esto porque justamente
quedarnos en este estado de supervivencia nos va a impedir salir de la vida de nuestros sueños. Es decir, o estás en modo supervivencia y modo carencia y modo escasez, o estás en modo conexión, propósito, abundancia, pero no puedes estar en las dos. No puedes ser víctima y héroe. Tienes que elegir por una de las dos. Por ende, ser víctima de un sistema, tener un discurso de víctima, estar en un estado de supervivencia donde no hay nada de conciencia, lo que hace es alejarte totalmente de tus sueños. No manifiestas ningún tipo de abundancia, por el contrario, eres escasez total. No te expandes porque te da miedo el cambio, te da miedo tomar decisiones, por ende buscas cosas fijas que justamente te generen como este confort, ¿sí? Y no disfrutas la vida ni disfrutas nada. Por ende, una vida así es una vida totalmente triste, vacía, caótica, miserable. Y lo digo porque yo lo viví también. Yo no sentía ni esta conexión conmigo, a pesar de que tenía una profesión que me gustaba y que elegí. Yo no sentía esta conexión porque, como les digo, a la final está la preocupación de cómo pago la renta, a la final está la preocupación de cómo pago la universidad, de qué almuerzo hoy o no tengo almuerzo para llevar al trabajo, a la final está la necesidad de tengo que pagarle el colegio a mis hijos, a la final está como esta, o sea, te sobrepasan las situaciones y cuando todo esto pasa, pues justamente, ¿en qué sueños vas a pensar si ni siquiera has podido con lo básico? ¿Qué vas a pensar en manifestar abundancia o en sentirte abundante si todo el tiempo te está faltando porque estás carente? ¿Qué te vas a expandir si le tienes miedo al cambio y todo lo ves como un problema y como algo trágico? ¿Y qué vas a disfrutar qué si no estás bien? Porque no estás tranquilo contigo misma, porque no estás tranquilo con tu entorno, porque no estás bien en tu trabajo, porque estás odiando tu casa, tus hijos, todo lo que tienes. Por ende, no hay nada de esto que te genere como este confort interior o que te genere como esta tranquilidad. Prácticamente estás resistiéndote a la vida, como dicen por ahí, luchando. Y pues esto, digamos que en un largo tiempo lo que hace es generar vidas muy tristes y vejeces muy tristes, con muchas enfermedades. Y he escuchado a muchas personas en su vejez que justamente se dan cuenta de esto, de que haber salido de ahí era decisión de ellos y que el tiempo ya no lo pueden devolver, que no podemos permitir que otras personas decidan por nosotros, sino que depende de nosotros decidir cómo queremos vivir y qué queremos hacer. Por eso creo que es importante plantearnos esto, que es importante salir justamente de esta carrera de la rata, que es importante salir de todos estos patrones de supervivencia, de estrés, de angustia, de ansiedad, de escasez con el dinero y de relacionarnos de manera tan errada y tan fea con la vida. Yo era así, miren, yo me quejaba en Colombia todo el tiempo, yo era terrible, yo tenía un discurso, ustedes no se alcanzan a imaginar, o sea, mi mamá siempre me decía como ya no más, ya no se queje más, como que yo era dele y quéjeme de una cosa, del trabajo, del gobierno, del país, de todo. Siempre decía que no me alcanzaba, siempre con esta carencia y esta escasez todo el tiempo. ¿Me entienden? Como que es una vaina que uno naturaliza tanto que después con los años yo decía, Dios, ¿cómo yo podía ser así? O sea, prácticamente cada que tú dices algo negativo y dices todas estas cosas malas de tu vida, de ti, de Dios, de todo, y te quejas, es como si tú mismo te estuvieras poniendo acá un cuchillo en la garganta, o sea, es como si tú mismo te estuvieras odiando tanto que tú mismo te lastimas diciendo todas estas cosas, es algo muy fuerte. Entonces sí es muy importante hacer como esta introspección. Me di cuenta, después de pasar por muchas situaciones muy complejas, que yo era la co-creadora de mi vida y que yo quería decidir cómo quería vivir. Que si el sistema me tenía aquí, y el sistema de Estados Unidos, que es un poco más jodido que otros, yo iba a decidir cómo iba a vivir en este país. Yo iba a crear mi propio sistema de hábitos, yo iba a crear mi propio sistema de trabajo, yo iba a crear mi propia manera de vivir, yo iba a crear un proyecto que además me generara este confort profesional, que me permitiera sentirme
bien, inclusive en momentos donde tuviera que soportar estas jornadas largas de trabajo, que yo iba a decidir cómo quería vivir, de qué manera lo quería hacer y cómo resignificar mi vida por completo. Así que lo que yo hice para justamente poder salir de este estado de supervivencia son estos puntos que les voy a dar a continuación. Lo primero que hice fue cambiar por completo mi fisiología. Es decir, yo tenía un sistema de hábitos muy malo. Yo fumaba, yo tomaba, porque como les digo, trabajaba demasiadas horas, no estaba acostumbrada a eso, estaba lejos de mi familia, en un país donde no me alcanzaba para pagar la renta, ganando en dólares. Eso me generaba ansiedad horrible y yo pues cogía lo fácil, ¿no? Ir a la discoteca, rumbear. Ustedes saben que en el escenario de discoteca siempre a la final alguien te va a gastar o siempre va a haber como esta facilidad del alcohol, como que sí va a ser como fácil conseguir. Entonces como que yo no tenía para la renta, pero siempre yo salía de fiesta, fumaba vape, fumaba cigarrillo, a veces también fumaba marihuana, y tenía un sistema de hábitos terrible. No dormía ni 3 horas, trabajaba todo el día haciendo aseo y además no me alimentaba. Me alimentaba cuando podía o comía una vez al día, no sé. La verdad es que no tenía un buen sistema de hábitos, tenía un sistema de autodestrucción total porque estaba en modo supervivencia, porque me ganó la emoción del estrés y la ansiedad por el cambio de país, porque justamente me di cuenta que ahora yo tenía que sostenerme y nadie me enseñó a esto. Entonces era como entrar en este conflicto de, ok, la renta, la comida, no alcanzo, estoy trabajando, estoy dando lo mejor de mí, no funciona, pues lo fácil, ¿no? La dopamina instantánea. Lo primero que hice fue cambiarme de estado, irme a un entorno distinto que me permitiera estar tan sola que yo misma tuviera que decidir cómo quería vivir. Porque claro, cuando tu entorno es tóxico, pues tú te dejas contagiar si no tienes justamente una filosofía de vida clara. Yo no la tenía en ese entonces, por ende, lo que hice fue cambiarme de estado, que fue lo que vi más sencillo para mí. Dije, me cambio de ciudad y en el cambio de ciudad dejo todas estas cosas que me están alterando. Y cuando me cambio de ciudad, entonces digo, ok, ¿cómo quiero vivir? ¿Quién quiero ser? ¿Qué persona quiero ser? Y ahí empecé a escuchar todos estos mentores de desarrollo personal y estas personas exitosas y estos discursos de gente que gana millones haciendo lo que le gusta, y dije, yo quiero ser como ellos. Desde la admiración, yo quiero tener una vida como la de estas personas. Casi que todos tienen en común que todos son deportistas o hacen deporte. O tienen una disciplina deportiva. Entonces lo primero que yo hice fue empezar justamente a cambiar mi fisiología corporal, es decir, moverme. Empecé a hacer yoga, empecé a hacer 30 minutos de correr y este era mi deporte diario y caminaba hasta mi trabajo. O sea, me cambié de estado y lo que hacía era caminar media hora, 1 hora al día, porque caminaba de mi ida y regreso, caminaba media hora ida, media hora de regreso. Corría media hora en la mañana, 30 minutos, y apenas me despertaba, hacía yoga. Hacía una rutina de 40 minutos de yoga, pues porque yo no estaba familiarizada con el deporte, por ende tenía que empezar como con algo sencillo para que mi cuerpo se empezara a estirar y empezar a adoptar esta rutina. El movimiento del cuerpo permite que se generen nuevos sistemas de pensamiento, nuevas cadenas neuronales como la neurogénesis y la neuroplasticidad. ¿Sí? La neurogénesis justamente es que llegan nuevas neuronas a tu cerebro. Y la neuroplasticidad son estas nuevas cadenitas que se van creando cuando tú creas un hábito nuevo. Entonces, esto lo que me hizo fue ayudarme un montón, porque claro, yo venía de estar ansiosa, venía de no dormir, venía de varios vicios y malos hábitos como fumar, como tomar, como todas estas cosas, como no alimentarme. Entonces yo lo que hice fue empezar a mover el cuerpo, empezar a hacer deporte, empezar a tener rutinas saludables, empezar a respirar, por ejemplo, a ser más consciente de mi cuerpo, a tomar un montón de agua. Y esto pues me ayudó porque claro, cuando tú aprendes a mover tu cuerpo, tú empiezas otra vez a conectarte con tu cuerpo. ¿Sí? Ya tú no vives y estás sobreviviendo como si algo te fuera a pasar, sino ya tú decides, empiezas a decidir, oiga, ¿cómo quiero que se sienta mi cuerpo hoy? No, yo quiero sentirme que hice una rutina de deporte, que me tomé 5 minutos para respirar, y esto fue lo que yo hice, empecé moviendo el cuerpo. Tenía una rutina de mañana, creé una rutina de mañana, entonces lo primero que hacía era hacer media hora de meditación.
Obviamente al principio era muy complejo porque pues tu cabeza está llena de mierda, literal. O sea, yo estaba llena de un montón de basura mental. Al principio no es fácil conectar con tu interior, con tu ser. Al principio no es fácil ay, sí, voy a meditar. No, esto toma tiempo, pero también tú lo sientes cuando empiezas a conectar y sientes lo bueno que es para tu cerebro, porque esto te ayuda un montón como a temas de concentración, a mantener el enfoque, a sentirte más tranquilo en el día. Entonces lo primero que hacía era meditar, hacía media hora de meditación, 40 minutos de yoga, 30 minutos para salir a correr, regresaba a mi casa, me bañaba, me alistaba, me ponía afirmaciones positivas en la noche y ya me iba a trabajar en el día, o sea, bueno, en el día, digamos que no escuchaba música, por ejemplo, yo me alejé totalmente de los entornos, me alejé de la música, dejé de escuchar música, solo escuchaba como afirmaciones positivas o mentores, porque yo necesitaba sacarme todo lo que había aprendido toda mi vida. O sea, yo vi el sistema y dije, marica, no tengo para pagar la renta, estoy enfermándome, estoy convirtiéndome en una persona viciosa llena de dopamina instantánea. Mis profesiones y lo que amaba hacer ya no lo puedo hacer porque estoy en un país nuevo. Estoy haciendo aseo, o sea, un trabajo que no me gusta. Y aunque gano en dólares, no me alcanza. O sea, ustedes me entienden, la angustia y la ansiedad, eso es lo que siente la mayoría de gente. Yo dije, yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir así. Yo necesito encontrar una manera de vivir mejor. ¿Sí? Porque yo sé que tengo habilidades, pero entonces, ¿cómo hago para salir de aquí? Y esto fue lo que yo empecé a hacer. Esta rutina de mañana. Por ende, yo dejé de escuchar música, yo escuchaba reggaetón, escuchaba Bad Bunny, escuchaba toda esta música sexualizada, yo me vestía así súper sexual también, porque entonces la sociedad te dice que te vistas así, entonces todas hacemos lo que nos dice el sistema. Yo caí en todas esas cosas, ya después me conecté conmigo y aprendí a decidir y elegir yo cómo quería hacer las cosas. Entonces me alejé de la música, me alejé de todos los artistas, ya no escuchaba música, sino simplemente escuchaba piano y estos mentores de desarrollo personal y afirmaciones positivas y terapias de Ho'oponopono, que era como esta reprogramación mental. Caminaba media hora a mi trabajo y cuando regresaba, retomé la universidad, yo estaba estudiando virtual en ese entonces, retomé la universidad, entonces en la tarde hacía tareas y ya en la noche pues otra vez, empecé a dormir mis 8 horas y comía una vez al día porque no tenía dinero tampoco, o sea, me cambié de estado y tenía apenas un trabajo, apenas me alcanzaba para pagar una habitación, pero por lo menos me alcanzaba para una comida al día, ¿sí? Entonces como que ahí empecé a equilibrar mi rutina. Lo segundo que hice fue cambiar el enfoque. Empecé a cambiar justamente con estas afirmaciones positivas y con esta información que empecé a nutrirme de personas que tenían mejores resultados que yo, empecé a nutrirme de cosas nuevas y esto me llevó a pensar diferente. Es decir, ya yo no me preguntaba, ay, es que no tengo dinero, es que no, me falta, no, es que pobrecita yo quiero que todos me den. Ya no era así, sino era como que, ok, en vez de decir que me falta, más bien yo, ok, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Me empecé a cambiar las preguntas. Ya no es no tengo, sino, ok, ¿cómo puedo construirlo? ¿Sí? Empecé a tener una mentalidad de abundancia. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Yo todavía lo estoy trabajando. Yo tengo que ser muy sincera con ustedes porque no es algo que uno logre de la noche a la mañana. Claro, a comparación de la persona que yo era hace un tiempo, obviamente yo he cambiado un montón, ¿sí? No serán esta persona que ven acá. Pero es algo que frecuentemente yo estoy trabajando todavía porque como todo hay muchas secuelas que van quedando en nuestro subconsciente y todo el tiempo justamente hay que ser consciente de seguir instaurando y seguir perfeccionando y seguir aclarando a nuestra mente todas esas creencias, descreerlas, instaurar nuevas, y esto es un trabajo continuo que inclusive hacen hasta los mejores mentores del mundo. Ellos todo el tiempo siguen en este mismo proceso porque somos procesos. Entonces, yo empecé así y esto me ayudó a empezar a preguntarme cosas distintas. Por ejemplo, ya no quejarme todo el tiempo como lo hacía en un principio, sino por lo menos listo. Entonces, ¿en qué más puedo trabajar? Si me busco un segundo trabajo, y si vendo productos, y si hago tal cosa, y si vendo tal cosa, no sé, como que yo ya tenía más opciones. Cuando tú sales del discurso de víctima, sales de una cárcel mental, porque la víctima solo es queja, culpa, justificación y tiempo, quiere atención.
En cambio, cuando tú dejas ese estado de victimismo, tú empiezas a pensar el cómo si puedo, cómo si puedo crear, cómo si puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo empezar. O sea, ya lo empiezas a ver distinto. Entonces, justamente, tú empiezas a transformar el me falta, el tengo miedo, la incertidumbre, el miedo a tomar decisiones, a decir, bueno, ¿cómo sí puedo hacerlo? ¿Qué puedo crear? ¿Qué sí tengo hoy y por dónde puedo empezar? ¿Sí? ¿Hoy qué tengo? Entonces yo, por ejemplo, yo todos los días escribía mi cuaderno de emociones y agradecía. Bueno, hoy tengo un lugar donde dormir, por lo menos. Yo ya me había quedado en la calle, entonces yo ya agradecía, listo. Con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? No, mire, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo conseguir otro trabajo, no, mire, me queda tanta hora, 2 horas libres, entonces en estas 2 horas las voy a aprovechar para hacer esto. O sea, es cambiarle el chip a nuestra mente y dejarle el chip de escasez por empezar uno más de abundancia. Esto es como una pelea interna además, porque es como mi yo pasado naturalizando y hablando de, ay, me falta, no tengo, a decir, no, espere, es que la nueva yo dice que sí podemos, que qué se puede hacer distinto, o cómo sí podemos, o qué acción puedo tomar hoy para cambiar mi realidad, o qué puedo hacer diferente que me acerque más a los resultados que quiero, o qué posibilidades se me pueden abrir, o qué habilidades tengo que las pueda monetizar. O sea, es como mirar otras opciones. Esto es una pelea interna que todo el tiempo nosotros tenemos que estar jugando con esto, porque no es algo que nos enseñan, es algo que tenemos que descreer e instaurar algo nuevo. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque, como les digo, yo sigo trabajando en esto, a mí a veces todavía se me sale el discurso de queja, de culpa, pero yo inmediatamente entro en mi calma. Y si veo que hay momentos donde como que me está ganando, entonces yo lo trabajo con mi terapeuta, hago un proceso, pero esto tiene que ser con mucha conciencia, porque es dejar de creer lo que llevas por 30, 40, 50, 60 años creyendo y haciendo y naturalizando para tú empezar a ser una nueva persona. Y pues esto requiere tiempo porque justamente somos procesos, ¿sí? Y pues aquí es importante que recuerdes que la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que tú te hagas, ¿sí? Si tú no te preguntas y no te cuestionas nada, vas a simplemente seguir permitiendo que el resto decida por ti, ¿sí? Salir del estado de supervivencia es dejar que otros elijan por ti y empezar a elegir tú la vida que tú quieres vivir. Por eso decía, si la sociedad quería que yo estuviera en una discoteca tomando alcohol, fumando marihuana, fumando cigarrillo, fumando vape, comprando ropa sexualizada, escuchando reggaetón, que es lo que más vende, distraída de mi propósito, de mis sueños, trabajando en un trabajo para pagar una renta y para vivir en un sistema. Si yo no me pregunto y no me cuestiono si esto es normal, si quiero vivir esto, simplemente tú estás asumiendo que es así y asumir eso te cuesta tu vida. Porque qué casualidad que el 99.9% de la población casi que en su totalidad viva de esta manera, angustiados, sin poder llegar a fin de mes, gastándose en lo poco que se ganan en cosas que no necesitan. Esto es un círculo vicioso y todos estamos inmersos ahí, pero cuando tú dices ya no quiero más, hoy quiero decidir yo cómo quiero vivir, hoy yo elijo vivir así, hoy me merezco vivir esta vida de mis sueños y la voy a construir yo porque yo voy a decidir cómo, ahí algo cambia, ¿sí? Ahí cambia algo. Ya tú no le puedes echar la culpa al gobierno, al Estado, a tu trabajo, a tu jefe. Ya no eres víctima de nadie. Ahora todo depende de ti, de tu toma de decisiones. Entonces, ¿qué decisiones vas a tomar para empezar a salir de ese modo supervivencia? Entonces, a la final salir del modo supervivencia es empezar a elegir por ti. Es empezar a elegir por la vida de tus sueños. Es empezar a elegirte, a elegir tu mejor versión, a elegir tu manera de pensar, a elegir cómo te quieres sentir a pesar de todo lo que te sientas, de lo que te pase. A elegir qué emociones quieres sentir y cómo las quieres transitar, ¿sí? A elegir cómo regular tu sistema emocional, a elegir cómo estar consciente de tu sistema de creencias y cómo elegir qué quieres creer ahora, ¿listo? Otra de las cosas que yo hice fue cambiar el significado de lo que estaba viviendo por nuevos conceptos. Por ejemplo, en los problemas. Antes yo tenía un problema y yo me desestabilizaba, me quejaba, hacía show, involucraba a todo el mundo, lloraba, untaba a todo el mundo de la mierda que yo estuviera teniendo en ese momento. Y aprendí, por ejemplo, que los problemas son un gran maestro que nos enseña justamente a aprender y a reconocer habilidades que de pronto no teníamos o no contemplábamos o no habíamos visto, ¿sí?
Entonces, resignificar las cosas, resignificar, por ejemplo, qué es el amor, qué es la familia, qué es el dinero, resignificar estos conceptos y la forma de actuar con ellos también nos puede ayudar justamente a salir de ese estado de supervivencia, porque claro, si tú resignificas, por ejemplo, la definición del dinero, la definición de familia, la definición del éxito, tú dejas de sufrir por todas las cosas que nos dice la sociedad que debemos tener, que somos lo que hacemos, que somos lo que tenemos, que somos el trabajo, que somos el dinero, la casa, el carro. Por ejemplo, las mujeres, si resignificáramos la definición de nuestro cuerpo y de nuestro amor propio, dígame, el, el sistema de la estética que existe a nivel mundial sería tan millonario. No, nos han creado conceptos y estándares que no existen. ¿Para qué? Para que siempre estemos inconformes. Pero como tú no te planteas si eso que te dicen es verdad o no, y tú te crees todos los comercios y las industrias y los sistemas que existen, por ejemplo, del marketing de belleza, pues tú siempre vas a estar inconforme con tu cuerpo porque todo el tiempo van a sacar estándares nuevos que van a ser imposibles aplicar en su totalidad. Por ende, siempre vas a estar molesta con tu cuerpo porque creíste ese estándar que te dice alguien afuera. Pero si tú te preguntas, ¿qué quiero que sea el cuerpo para mí? ¿Qué quiero que sea el amor propio para mí? Y resignificas estos conceptos, pues te vas a permitir tú mismo empezar a crear tu filosofía de vida que te permita vivir de la manera en la que te haga bien a ti, no en la que le haga bien al mundo o a la sociedad o que complazca a otros. Y esto es simplemente amar tu singularidad, amar tu forma de vivir, crear tu sistema de vivir, crear tu filosofía de vida. Yo les hice un capítulo anterior en esta lista de reproducción donde justamente les hablaba de la importancia de la filosofía de vida. Y justamente es esto, ¿no? Empezar a volvernos a replantear los conceptos. ¿Qué quiero que sea la salud? ¿La salud qué es para mí? ¿La salud es qué? ¿Qué es vivir feliz? ¿Qué es la familia? ¿Cómo es que se ama? ¿Qué es la forma de amar? Porque digamos, si tú aprendiste a amar viendo cómo tu papá le pegaba a tu mamá y tú crees eso de adulto, entonces tu manera de amar a tu pareja actual, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Entonces, si tú creas un nuevo concepto del amor, no, mire, yo hoy quiero que el amor sea esto para mí y que lo exprese de esta manera y que me lo expresen de esta manera, pues posiblemente ya tú vas a empezar a descreer estas cosas que naturalizaste en tu infancia, ¿sí? Justamente como les decía, es aprender a quitarnos este filtro de las gafas y cambiarnos por un filtro nuevo que me permita ver la vida de una manera más armoniosa y que me permita relacionarme con la vida de una manera distinta. Entonces, resignificar conceptos nos va a ayudar justamente a descreer todas estas creencias limitantes, a resignificar los procesos y a crear unas nuevas maneras y filosofías de vivir. Yo tuve que replantearme todo en mi vida y todavía me sigo replanteando una y otra vez muchas cosas cuando caigo en cuenta de que algo como que no está alineado, ¿sí? Nadie nos explicó muchas cosas, nadie nos enseñó tampoco a ser adultos, por ende tú mismo tienes que decidir justamente, ok, hoy yo qué quiero creer de esto. Para mí, ¿qué va a significar ir al trabajo? Para mí, ¿qué significa el propósito? Para mí, ¿qué significa el dinero? ¿Cuál es la definición de esto? ¿Sí? ¿Cuál es la definición de la relación pareja? ¿Para qué eso? ¿Cómo quiero vivir mi relación pareja? Yo tuve que replantearme absolutamente todo. Y justamente ahorita, después de muchos cambios que tuve el año pasado, tuve que resignificar muchas cosas. Por ejemplo, el tema del matrimonio, el tema de la soledad, el tema de muchas cosas, porque de la familia, porque no nos lo enseñan, lo creemos, pero no nos preguntamos de dónde salió esa creencia. Entonces, dar un nuevo concepto es como darle una nueva ventana a nuestra mente para que empiece a explorar algo nuevo que ya no es lo que me impusieron, ya no es lo contrario a lo que conozco, sino es lo que yo decido empezar a crear y a construir. Hay otra cosa importante que empecé a hacer y es dejar pasar de la reacción a la creación. El estado de supervivencia es reactivo y el estado de poder es creativo. Cuando tú estás en supervivencia, tú todo el tiempo te estás defendiendo porque acuérdate que tu mente cree que te están atacando, ¿sí? Por ende, cuando tú dejas de estar pensando que te están atacando y simplemente empiezas a actuar con un plan estructurado de acción, con unas metas claras y específicas, estructuradas, tú estás aprendiendo a elegir. Ya no estás en contra de nadie porque ya no eres víctima de nadie, ya tú estás eligiendo cómo quieres vivir, ¿me entiendes? Tú ya no estás pensando y poniendo tu enfoque en defenderte, porque no te tienes que defender de nada. Yo también les hice un episodio en el canal del victimismo.
de cómo es este discurso de víctima. Me encantaría que lo vieran porque de pronto van a entender un poco más este discurso de queja, culpa, justificación y tiempo. Entonces, deja de aguantar y de resistirte y de luchar con la vida y de ser la mejor guerrera de la vida y empieza a crear. La vida de tus sueños no te la va a dar nadie más, ni el gobierno, ni tu jefe, ni tu pareja. La vida de tus sueños la debes construir tú misma, tú mismo. ¿Cómo? Con acciones de conciencias, con conducta. Y la conducta se construye con sistemas de hábitos y productividad. Deja de sobrevivir y empieza a crear. Eso fue lo que yo hice. Yo me cambié de estado y empecé a crear una nueva manera de vivir. Dije, ok, ¿cómo quiero vivir? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero empezar a implementar? ¿Qué quiero construir? Y empecé a crear sistemas de hábitos que me permitieran esto. Empecé a crear una rutina de mañana, una rutina de noche, que me empezó a ayudar a regular mi sistema emocional, que me ayudó a regular mi sistema de creencias. Porque claro, yo escuchaba a estos mentores, tenía unos espacios en el día para empezar, para escuchar podcasts, para escuchar audiolibros. Y todavía, ¿sí? Entonces, tú ya empiezas a crear porque tú empiezas a construir y decidir cómo quieres vivir. Entonces, ¿cómo empiezas a hacer este proceso? Pues poniéndote metas pequeñas. Si tú nunca te has planteado metas, porque estás en modo supervivencia, empieza con cosas sencillas como tender la cama. Hay mucha gente que se sale de su casa y ni siquiera tienden la cama porque van tan de afán, porque se levantan tarde, porque no les sonó la alarma. Y esto es frecuente, que dejan todo sucio, no limpian su habitación, no tienden su cama. Empiecen por cosas chiquitas, empiecen por cosas sencillas como tender la cama. Empiecen a ponerse estas metas, ¿para qué? Para que su sistema mental empiece a volver a confiar en ustedes. Porque posiblemente al tú estar en un estado de supervivencia, muchas veces te prometes cosas que no te cumples. Y como no te las cumples, tu mente ya no te cree. Tú ya no te crees a ti mismo. Tú te fallas a ti mismo una y otra vez. Entonces hay que volver a recuperar la confianza en ti mismo. ¿Y cómo se hace? Con cosas chiquitas, metas claras y específicas, medibles y con planes de acción simples, reducidos a acciones. Es decir, mi meta es tender la cama todos los días, por ejemplo. Entonces tú vas a poner una alarma, por ejemplo, que te recuerde que tienes que tender la cama cuando suene esa alarma y no te puedes ir de tu casa sin tender la cama. Eso a lo largo del tiempo va a hacer que tú ya empieces, por ejemplo, a madrugar un poquito antes, ¿me entiendes? Ponerle algo de diversión a esa rutina, por ejemplo, poner entonces algo de música para bailar mientras tiendes la cama o decir una oración o algo que te genere como este estado de placer mientras tú haces esta actividad. Empiezas a construir la vida de tus sueños cuando dejas de permitir que otros decidan por ti. Cuando dices, ya no quiero más esto, me cansé y hoy quiero decidir tomar acción hacia algo nuevo. Tomar acción es conducta, son hábitos, son decisiones. Es empezar a cambiar algo chiquito e insignificante que a lo largo de tiempo a interés compuesto se vean un cambio maravilloso. Y esto fue lo que yo empecé a hacer. Tiempo después yo dije, ok, yo soy tan talentosa que quiero crear mi empresa y justamente enseñar todo esto. Y empecé a crear, pero empecé a crear cuando justamente salí de este estado de supervivencia. Uno puede entrar y salir muchas veces del estado de supervivencia, pero alguna vez un mentor me decía, este es el cemento, ¿cierto? Me dice, tú no puedes construir nada ni sembrar nada si tú estás bajo tierra. Cuando tú llegues al nivel del cemento, ahí puedes empezar a construir porque estás sobre una base sólida, ¿sí? Entonces es como que bajo cero no vamos a construir nada, pero si estamos en el punto cero, que empieza después del cero, 0, 1, 2, 3, 4, es hacia arriba. Pero si estamos por debajo, ¿cómo vamos a empezar a construir algo si ni siquiera estamos con lo básico? Entonces hay que cubrir las cosas básicas para poder empezar a construir. Y para cubrir las cosas básicas hay que tomar decisiones que nos lleven justamente a eso. Posiblemente sea incómodo al principio pasar por estas cosas. Es como alguien que nunca ha hecho deporte que va a empezar a hacer deporte. Pues va a ser incómodo al principio la primera sentadilla que hace. Pero hay que pasar por esa incomodidad para poder más adelante tener un cuerpo saludable, por ejemplo. Entonces es lo mismo con nuestros sistemas de hábitos y productividad, con nuestros sistemas de hábitos financieros, con nuestros sistemas de manejo del tiempo, es lo mismo con nuestra mentalidad, es lo mismo con nuestros sistemas de enfoque, es lo mismo con cómo nos relacionamos con el mundo.
¿Qué voy a decidir diferente en esta área de mi vida que me permita expandirme, que me permita crear, que me permita dejar de sobrevivir y empezar a actuar distinto? Y este es el paso en donde la mayoría de la gente se queda, porque todos sabemos qué tenemos que hacer, pero ¿quién lo hace? ¿Quiénes se toman la tarea de hacer las cosas? Muy pocos. Muchos saben qué tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no toman acción. Es decir, hay obligatoriamente que empezar a construir, que empezar a crear. Y se crea empezando con cambios chiquitos, con acciones chiquitas, con nuevos hábitos que nos lleven a mejores estados de conciencia, que nos lleven a empezar a transformar poco a poco cositas chiquitas que con el tiempo a interés compuesto se van a ver en cambios gigantes, ¿sí? Gigantes. Otra de las cosas que a mí me ayudó a salir del modo supervivencia fue la gratitud. Yo escuchaba estas afirmaciones positivas y esta terapia de Ho'oponopono y tenía un cuaderno de emociones y en ese cuaderno de emociones ahí escribía como mis metas diarias, o sea, como lo que había logrado en el día, porque agradecía. Como yo venía de un entorno tan tóxico, yo agradecía mucho estar ahí, agradecía, por ejemplo, tener mi tiempo para en la mañana hacer mi rutina de yoga. O sea, yo cambié llegar literalmente a las 4 de la mañana a la casa de rumbear por levantarme a las 4 a hacer meditación. ¿Me entienden? Entonces, para mí fue muy grato ver el cambio de mi cuerpo, sentirme tan sana, sentir esa dopamina real de cuando terminaba de hacer deporte, volver a mi universidad y conectar con mi propósito. A mí eso me ayudó un montón, ¿sí? Porque yo volvía a creé una rutina que me permitió sentirme viva y no sobreviviendo, sino sentirme viva, sentirme bien en esas partes de mi vida. Obviamente, habían cosas que igual aún me aturdían a veces, como el tema financiero, pero igualmente después conseguí otro trabajo y organicé mis tiempos para que pudiera hacer las tres cosas: estudiar, trabajar y hacer mi rutina de mañana. Mi rutina de mañana yo no la cambié ni la modifiqué y la sostuve en el tiempo. Eso es muy importante. Las acciones que tú tomes que te lleven a transformar tu vida tienen que ser duraderas en el tiempo. No pueden ser por un día ni por 2 semanas. Tienen que ser a interés compuesto, porque es el 1% cada día va construyendo y aportando a ese granito de arena grande. ¿Listo? Yo empecé en esa rutina de mañana a hacer afirmaciones positivas, empecé a escribir decretos, empecé a decirme afirmaciones o frases que tenía todo el día en mente. Yo en ese tiempo trabajaba lavando loza en un restaurante. Entonces yo lo que hacía era grabarme a mí misma, grabar mis frases, por ejemplo, soy abundante, o tal cosa, o gracias Dios por permitirme sostenerme, no sé. Yo hacía frases y las grababa y las escuchaba. O escuchaba, por ejemplo, podcast, o escuchaba afirmaciones, o escuchaba terapia de Ho'oponopono. Y eso me ayudó a empezar a habitar la gratitud, a ser agradecida, agradecer todo, agradecía absolutamente todo. Escribía en mi cuaderno de emociones, agradecía por lo que tenía y por lo que no tenía, agradecía las cosas buenas que me habían pasado en el día, agradecía todo. O sea, de verdad que yo me volví la mujer más agradecida del mundo. Y esto es algo que hay que practicar todo el tiempo, no solo cuando queremos salir del estado de supervivencia, sino porque además cuando agradecemos lo que tenemos, somos conscientes también. A veces a uno le toca recordarse dónde estaba antes para poder agradecer todo hoy. Pero también está bien agradecer hasta lo que no tenemos también. O sea, hay muchas maneras y muchos puntos por los que se puede agradecer, pero la conclusión a la que yo llegué es que el agradecimiento es un estado del ser. Es decir, es como el amor. Eso es algo tan grande y tan inmenso que no es algo que uno dice, ay, sí, gracias. No, es algo que tú sientes. Es algo que tú sientes y que lo vibras. Entonces, conectar con esto requiere de mucha conciencia y de verdad empezar a tener prácticas chiquitas como el cuaderno de agradecimientos, el cuaderno de metas, donde tú te recuerdes qué metas y te felicites por esas metas. Yo me felicitaba por no fumar, por ejemplo. Yo no era que, yo no me ponía a pensar, ay, ayer no fumé, llevo 2 días sin fumar. No. En mi mente yo tenía, hoy, o sea, la meta de hoy es no fumar, no tomar, no fumar vape, no fumar cigarrillo, no tomar. La meta de hoy es levantarme, hacer mi deporte, ¿me entienden? O sea, la meta era hacer la rutina, hacer mi deporte, levantarme, hacer mi yoga, hacer mi meditación, salir a correr, escribir en mi cuaderno de emociones, escribir mis metas, escribir mis agradecimientos, ir a mi trabajo, cumplir con mi universidad. O sea, mi meta diaria era cumplir eso. Yo no me ponía a pensar en, llevo 3 días sin fumar, no. Mi meta hoy es no hacerlo. Y pensaba solo en el día a día.
no pensaba en nada más. Que mañana, que ayer, que antier, no. Literalmente yo no lo hice así, pero pues cada persona funciona distinto. Y esto me permitió que siempre estuviera muy agradecida por justamente no hacer esas cosas que ya estaba dejando. Entonces yo al final del día decía, gracias, gracias Dios, porque hoy hice mi rutina, porque no fumé, o sea, yo agradecía por lo que no había hecho y por lo que sí había hecho, porque era como reemplazar esos sistemas de hábitos. Y esto pues me ayudó un montón y a conectar con Dios también. Esto me ayudó un montón a conectar con Dios, el tema de la gratitud. Cuando nosotros estamos en un estado de supervivencia, creemos que somos los únicos del planeta, ¿sí? Pero cuando entramos en un estado de vivir la vida y de habitar la vida y de crear, empezamos a actuar en propósito y a pensar en los demás, en cómo justamente podemos ayudarles a que no pasen por las situaciones que nosotros pasamos o en cómo podemos ayudar al mundo con nuestros servicios. Y justamente eso fue lo que yo hice. Yo creé mi empresa mucho tiempo después, pero terminé mi profesión inicialmente, o sea, fue lo primero que hice después de pasar por todo este proceso de cambiar y de salir de este modo supervivencia. Terminé mi profesión, me gradué de trabajo social, después creé mi empresa al tiempo, a muy poco tiempo después de que me gradué, y dije, yo quiero servir, yo quiero ayudar al mundo y quiero enseñarles lo que yo he aprendido, porque ha sido tan valioso lo que he aprendido que quiero que también la gente lo sepa y que de pronto les pueda yo ayudar por medio de estas herramientas, ¿sí? Cuando nosotros dejamos este modo de supervivencia y de victimismo, entendemos que somos los creadores de nuestra realidad. Y en esa creación, si vemos que nuestras habilidades, capacidades, dones y talentos las podemos expandir y poner al servicio, esto también nos va a ayudar a crear la vida de nuestros sueños, porque ya tú no actúas en consecuencia a lo que te pasa alrededor o a lo que el sistema quiere o el gobierno quiere o los mercados quieran, sino que ya tú decides cómo quieres vivir, y esto incluye cómo quieres servir, en qué quieres trabajar, qué quieres hacer. Y creo que esto es algo muy importante. No hay que romantizarlo, no hay que romantizarlo porque hay que aprender a jugar con la carrera de la rata. Yo les hice un video también donde les hablaba de esto y les explicaba que yo todavía estoy en un sistema laboral, yo todavía no vivo de mi empresa, pero lo estoy haciendo, lo estoy construyendo, ¿sí? No es algo que uno diga, ay, sí, ya voy a vivir de mis pasiones y ya. No es así. Hay que trabajarlo con un plan de acción, con unas metas claras, con unas cosas muy puntuales, porque es un proceso, ¿sí? Pero que se puede hacer con trabajo interior, con desarrollo personal y con trabajo, se puede hacer. ¿Listo? Entonces yo empecé a pensar, en vez de que todo fuera hacia mí, de cómo yo poder servir y ayudar a otros con lo que había aprendido, con lo que sabía y con mis profesiones. Y eso también me ayudó mucho a darme cuenta que sí, que yo puedo crear la vida que yo quiero, que nadie me puede quitar la capacidad de soñar y que pueden haber miles de migrantes en Estados Unidos, pero que yo quería decidir vivir de esta manera y que yo quería ser una migrante distinta, que quería emprender, que quería tener una empresa de desarrollo personal y que quería justamente trabajar tanto en mí que pudiera ayudar a las personas con lo que yo aprendí. Esto me ayudó a tener vida, a sentir la vida, a sentirme viva, inclusive en los momentos más oscuros de mi vida. Después de que creé la empresa me ayudó mucho justamente cuando hay momentos difíciles que uno no quiere ni pararse. Me ayudó a recordar que hay un propósito, que todo pasa y que los sueños de nosotros son tan grandes que si nosotros les permitimos a esos sueños accionar en nosotros, simplemente vienen cosas maravillosas para cada uno y es hermoso porque justamente nadie nos puede quitar la capacidad de soñar y soñando podemos ayudar al mundo, no solo cambiamos nuestra vida sino también podemos ayudar a otros, así que creo que es algo muy hermoso. Todo esto parte desde la gratitud. Todo esto parte justamente de ser conscientes de que tenemos, de que no tenemos y de qué queremos ser. Y de esta gratitud también vienen estas decisiones como empezar a decidir qué queremos hacer por los otros y conectar con nuestro propósito y con nuestro llamado del alma. Hay algo muy importante y esto lo nombran en el libro de Hábitos Atómicos y es el cambio de identidad. Y es que cuando yo recién me cambié de estado, que les dije que había pasado como por toda esta crisis, que yo dije ya no quiero más esta vida, quiero hacer cosas distintas, yo me puse a investigar mentores de desarrollo personal. Yo me metí a YouTube y busqué temas de desarrollo personal y de temas espirituales porque estaba confundida, porque quería entender por qué había actuado de estas maneras y todo esto. Y en el libro de Hábitos Atómicos nombran ese tema de la identidad, de que la identidad es en
quién soy y en quién me tengo que convertir para ser esa persona que quiero ser. Y cuando yo hice este cambio de estado y empecé a cambiar todo mi sistema de hábitos, porque lo decidí así, yo misma lo creé, empecé a ver a estas personas millonarias, jóvenes, empresarios digitales, personas que le habían apostado a las redes sociales, a crear contenido de alto valor, a ayudar a las personas, a crear emprendimientos, digamos, sanos y virtuosos. Y yo dije, yo quiero ser como estas personas. Entonces justamente es eso, ¿no? El proceso de entender que yo ya no era la persona de antes, que estaba en discotecas, que bebía, que fumaba, sino que ahora yo era una nueva persona, y ese cambio de identidad siempre me recordaba a mí misma en quién se tuvo que convertir, o sea, qué tuvo que hacer esa persona para convertirse en esa versión. Entonces literalmente la pregunta es como, ¿en quién me tengo que convertir para lograr ser esa versión que quiero ser? Y lograr esto y engancharnos con esto es lograr este cambio de identidad, es entender que ya no somos las personas que éramos antes, que sí, que estoy en el mismo cuerpo, que debo tener compasión conmigo, que no me debo juzgar por mi pasado, que gracias a Dios de todo aprendí, y que si no hubiera sido por todas esas experiencias, yo no sería la persona que soy hoy. Yo hoy agradezco quién soy, gracias a todas estas cosas que tuve que vivir, y agradezco cada versión de mí, pero también hoy decido cuál es la identidad que yo quiero tener y quién quiero ser. Hoy decido totalmente quién quiero ser, cómo quiero vivir, cómo quiero pensar y cuál es esa versión de mí a la que yo quiero llegar. Yo todavía no he llegado a mi versión plena, a la que yo quisiera, la estoy construyendo. Es un proceso que toma tiempo, posiblemente muchos años, pero soy consciente que por lo menos ya no estoy en un estado de supervivencia, que yo hoy puedo sostenerme sola, que vivo sola, que me pago mis cosas, que ya, obviamente, aunque a veces hay residuos del pasado y a veces puede que entre angustia o esta sensación de miedo, que hace parte también del proceso de soltar las cosas viejas, ya igualmente tú estás centrado de que eres creador de la vida que tú quieres, que puedes crear, que ya no vas a permitir que el sistema decida por ti, que si a veces hay escasez también aprendemos de la escasez, pero ya no con esta ansiedad de no tengo para la renta, no sé qué hacer, el dinero, voy a hacer lo que sea por dinero, ya no es desde esta carencia absurda, porque esto es un juego y justamente esto es lo que quiere la gente que creó la carrera de la rata. Entonces, si uno no aprende a lidiar con estas cosas y a salir conscientemente de esta carrera de la rata, esto te va a consumir toda la vida. Entonces, cambiar de identidad, es decir, ya no quiero ser más esta persona que se angustiaba por esto, que hacía estas cosas, que tenía estos hábitos, sino ahora yo creo una nueva identidad. Y creo una nueva identidad basada en esa persona que quiero ser, en esa versión más elevada que quiero ser, en esos resultados que quiero tener, ¿sí? ¿Y cómo se construyen? Como se los dije antes, con hábitos, con sistemas de hábitos, con conducta. Entonces, bueno, esto fue lo que yo hice. Muchas personas en Estados Unidos ni siquiera pueden vivir solas en su propio apartamento porque para ahorrar dinero prefieren pagar un lugar con varias personas, dormir en camarotes o dormir en las mismas camas o muchas cosas así. Y son versiones que se quedan ahí, son personas que no se plantean que quieren crecer, son personas que no se plantean otras maneras de vivir y está bien, no las juzgo. Pero justamente todo esto hace parte del mismo sistema. Cuando tú dejas de hacer lo que el resto hace y dejas de simplemente accionar por el dinero y empiezas a ver que la vida tiene otras fases, yo también se los expliqué justamente en el episodio de La Rueda de la Vida, donde les decía justamente cada partecita de nuestra vida nos tiene que gustar. Esto incluye la salud, esto incluye nuestro tiempo en familia, esto incluye nuestro proceso de desarrollo personal, esto incluye nuestro propósito, esto incluye el dinero. Es decir, si somos conscientes de que si construimos nuestra versión más elevada y creamos una identidad nueva, donde cada pedacito de mi vida me tiene que gustar, donde cada pedacito de mi vida es importante, entonces tú creas tu sistema de hábitos, creas tu sistema de descanso, creas tu sistema de productividad, creas tu sistema para compartir con tu familia. Y esto es posible, lleva tiempo, es disciplina, son acciones, es conducta. Al principio de pronto te vas a resistir, pero después de que logres enmarcarte y enrolarte ahí, tu vida va a cambiar y vas a empezar a tener los resultados que quieres y la vida que deseas, pero ya no vas a seguir viviendo en este círculo vicioso que solo nos quiere distraídos.
salir del estado de supervivencia creo que es lo mejor. Y claro, yo ya estando en un punto cero ya sé que puedo empezar a construir muchas cosas. Esta empresa y este proyecto, como tener este canal de YouTube, es un pedacito de todo lo que yo siento que he logrado construir gracias a haber salido de ahí, ¿sí? Porque yo ya decido por mí, ya nadie decide por mí, yo decido absolutamente todo de mi vida. Ya no soy la víctima de nadie, yo ya me responsabilicé de mí, sé que soy una adulta y lidiar con nuestra adultez, con nuestras luces y sombras, responsabilizarnos de todo sin echar la culpa a nadie, sin juzgar a nadie y entender que yo soy la responsable y la co-creadora de mi vida, pues justamente eso me pone en un papel distinto, pero también me da otros beneficios, y es que el día que yo logre cumplir todos mis sueños y seguir construyendo esta versión más elevada y seguir aprendiendo y seguir enseñando y que mi empresa crezca, va a ser hermoso porque cada versión nueva que llega gracias a estas cosas que he aprendido es cada vez mejor, ¿sí? Entonces es como a la final es darte la oportunidad de venir a permitir que todo lo que Dios tiene para ti en tu corazón lo puedas experimentar en esta tierra. Pero si tú no le das espacio a tu propósito, si no te das espacio a conectar con tu cuerpo, con tus emociones, con tu mente, con Dios, con tu parte interior, ¿cuándo le vas a dar espacio a tu ser, a tu esencia del ser que ya viene abundante, completa y perfecta para poder expandirse? Por ahí dicen que el talento dormido duele, y justamente eso es lo que nos pasa a la mayoría de las personas que están allí. Están cansados en su trabajo porque no quieren estar ahí, porque no les gusta y lo hacen por dinero. Entonces se frustran, se sienten mal con ellos mismos, pero no toman acción para cambiarlo. Date la oportunidad una vez en la vida de expandirte, de mirar qué pasa si haces algo diferente, de probar y de dejar que la vida te muestre todo el potencial que viniste a dar aquí, porque estoy segura que no solamente viniste a sufrir por dinero, ni por cómo pagar la renta, ni por estas cosas mundanas, ni por cómo subir fotos a Instagram para que otros te quieran. Ámate a ti, quiérete a ti, apuesta por ti, así como si te lo pidiera un jefe. O sea, haz de cuenta que tú eres tu propio jefe y pídetelo. Levántate temprano, haz deporte, ponte afirmaciones positivas, empieza a trabajar en tu amor propio, en tu autoconcepto, con conciencia. No te tiene que decir nadie lo que tienes que hacer. Hazlo porque tú lo sabes. Escucha tu corazón, conéctate con Dios y te aseguro que vas a salir de ahí. Posiblemente no sea el camino más fácil, pero es un camino de evolución hermoso que yo les recomiendo transitar. Espero este episodio de hoy te haya gustado. Recuerda que somos Sabiamente Adelaida. Los quiero mucho, comunidad sabia. Muchos besitos y chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.